Una buena tarde con todos. Bueno, vamos a empezar a medida de lo que transcurre el tiempo. Espero los compañeros se vayan conectando. No sé si me están escuchando y están visualizando la presentación, por favor. Pueden utilizar el chat o activar sus micrófonos si así lo consideran. Inge, Sí, Alex. una consultita. Verbal. Ver, ahorita a nosotros el Inge Pablo nos pasó los links de comunicación, pero supuestamente base de datos estaba para o estoy equivocado, deme un momentito. Me parece Eh, que, bueno, con él quedamos Buenas que a la tardes, 1:30. Una buena tarde. Gracias. no, sí está bien. Ya, No, disculpe, Inge. ya. Sí está bien. Bueno, con todo esta presentación y yo sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy va a quedar grabado con el objetivo de que haya una evidencia y que ustedes sobre todo de ver el video, ¿sí? de la presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar si están escuchando, por favor? Se escucha con interferencia, Inge. Ingeniero, buenas tardes. Sí, en efecto existe como que un sonido que no nos permite escuchar bien. ¿Sabe que yo les envié también en el chat que tenemos al curso? Les envié un recordatorio para que los compañeros Un segundito, se ingresen. tengo algunos inconvenientes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Inge, sí se le oye. A ver, yo no los estoy escuchando, me dan un segundito, Bien. por favor. Me dan un momentito, por favor. Voy a solucionar el audio. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Por el Sí, chat. Inge, sí se le oye. Sí, se le escucha, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Mil disculpas. Bueno, vamos a empezar lo referente a la presentación del día de hoy, un tanto pues con el objeto de irles guiando con respecto a los temas del examen complexivo que tendrían ya pues una vez que se definan las fechas. Asumo que la coordinación pues va a realizar lo referente a indicarles a su tiempo las fechas que van a ser las tentativas para dicho examen, pero el objeto de esta sesión es un poco es irles guiando con respecto a los temas y sobre todo dar unas cuantas indicaciones con respecto a cada una de las materias que van a tener en el examen de fin de carrera, ¿sí? Mi tema pues ha sido un tanto pues ser la parte orientadora de lo referente a base de datos 1, 2 y 3. Y pues vamos a revisar lo siguiente. Primero vamos a revisar la parte de fundamentos de base de datos, revisar la parte de formas normales, modelo, entidad de relación, lo referente a DML, DDL y DCL, ¿sí? A lo referente a vistas, procedimientos almacenados y triggers, ¿sí? No vamos a ahondar más con lo referente al examen, pues estos temas van a ser los que se van
a tomar en dicho examen, ¿no? Ok, y un tanto pues para avanzar. Igual cualquier pregunta con respecto a la presentación que vamos haciendo, pues ustedes tienen los micrófonos activados, pueden ocupar los micrófonos, pueden ocupar el chat para indicar cualquier pregunta y pues detenernos en el caso de que necesiten alguna aclaración. Más que todo el objetivo de esta sesión es un tanto ir aclarando qué temas se van a ir topando en su examen, ¿sí? Y pues, dado el caso de que obviamente van a tener en el examen, pues van a tener preguntas de, de selección múltiple, entonces nosotros vamos a revisar estos elementos. Primero, los fundamentos de base de datos. ¿Qué entendemos como tal en una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Es importante tomar en cuenta esto y este concepto viene un tanto atado con la materia estructura de datos. Algún momento pues ustedes deben haber revisado la parte de estructura de datos en donde se revisaba la parte de filas, de árboles, colas, todo eso. Y todo eso en sí pues a su vez lo que hace es tener la parte inicial e introductoria de cómo se comporta un modelo en una base de datos. Entonces, una base de datos, como nos dice el concepto, es un conjunto estructurado y almacenado de forma sistemática con el objeto de facilitar su posterior utilización. En primera instancia, las bases de datos nos permiten almacenar nuestra información en un cierto sentido y sobre todo tomando en cuenta algo muy importante, que son las reglas del negocio. Siempre vamos a toparnos con este término denominado las reglas del negocio, las cuales pues van a estar atadas sobre todo cuando nosotros realizamos el proceso de análisis en el desarrollo de software. Todo este elemento que nosotros analizamos, en fin, de poder dar solución a un determinado problema o proyecto, es con el objeto de tener información, como nos dice aquí, ¿no? Almacenado, estructurada de una forma sistemática con el objeto de facilitar su posterior utilización. ¿Cuál es la posterior utilización? Lo referente a poder realizar una consulta, almacenamiento de información y demás funciones que podamos hacer con nuestros datos. Hoy en día, pues no solo nos hemos dado cuenta que la información es uno de los pilares fundamentales y de los recursos fundamentales de las empresas. Y a su vez que si se dan cuenta, las empresas más valiosas o que tienen más prestigio realmente son las empresas de desarrollo de software, las empresas informáticas, ¿no? Y pues a su vez, cada empresa, con el pasar del tiempo y el adquirir la posibilidad de realizar una automatización de sus sistemas, lo que hace es guardar la información, de hecho, en bases de datos. Entonces es importante la parte de base de datos cuando hablamos lo referente al almacenamiento, ¿no? Entonces aquí dice que podemos tener distintos tipos de datos espaciales, geométricos, a los cuales utilizan datos de forma numérica, alfanuméricos, dependiendo las reglas, como les había dicho, del negocio. Entonces, los elementos claves de una base de datos son lo importante, estructurar nuestros datos, gestionar la información y gestionar sobre todo las bases de datos. Entonces, es un concepto que nos tiene muy en cuenta con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué nos interesa ahora usar una base de datos? Aquí tenemos estos elementos que son importantes. Mayor independencia, mayor disponibilidad, mayor seguridad, menor redundancia, mayor eficiencia en la captura y codificación y entrada de datos. Sobre todo el último es muy importante. Pero estos elementos y sobre todo estos conceptos y estas características que nosotros debemos tomar en cuenta del por qué vamos a utilizar una base de datos deben tomarse en cuenta con el objeto de que pues los datos son independientes de las aplicaciones y eso nos podemos haber dado cuenta mucho pues cuando desarrollamos un sistema. Una vez que nosotros desarrollemos un sistema de base de datos, la base de datos va a tener la posibilidad de ser usada en cualquier entorno, ya sea un ambiente web, un ambiente de dispositivos móviles, un ambiente de escritorio, cualquier tipo de elementos. Entonces, el elemento principal a la hora de nosotros realizar
o crear una estructura de datos o una base de datos es con el objeto de que tenga independencia, de que sea independiente sobre todo de de la plataforma para consulta, ¿no? Mayor disponibilidad, obviamente que al tener acceso a nuestros datos tenemos la posibilidad de tener varios contextos, aplicaciones, medios distintos para un mayor número de usuarios. Y la disponibilidad es un tema bastante importante. Sobre todo cuando nosotros creamos una base de datos, debemos prospectar con el objeto principal de que nuestra base de datos tenga la posibilidad de estar disponible en cualquier instante, ¿no? Y obviamente con el objetivo principal de que si es que hubiese algún tipo de elemento como, digamos, un fallo, pues podernos recuperar de este fallo. Y eso es una característica que tiene en cuenta la disponibilidad. La seguridad con respecto a la protección de los datos es importante que obviamente, aparte de nosotros tener una forma estructurada, tengamos una forma estructurada de nuestros datos que nos permita tener la posibilidad de que dichos datos tengan un elemento muy importante con respecto a la forma como está estructurada, sobre todo estableciendo elementos de seguridad, estableciendo copias de seguridad que servirán sobre todo para poder restablecer en el caso de que tuviésemos algún inconveniente con nuestros servidores de base de datos. Y todo esto pues con el objeto principal de que pues nuestras bases de datos cumplan con la parte de seguridad y protección de los datos. Menor de redundancia, eso es importante, ¿no? Un dato, dice, no se encuentra almacenado en múltiples ficheros con múltiples esquemas, ¿sí? Evitar sobre todo la parte de organización de la información. Nosotros a su vez podemos tener inconvenientes cuando pues nosotros no organizamos de una forma adecuada la base de datos. Y podemos tener redundancia de la información. Cuando no tenemos estructurada nuestra información de forma correcta, pues podemos tener redundancia. Y de ahí vienen los temas más adelante que vamos a revisar, las formas normales, ¿no? Y sobre todo la eficiencia en la captura, codificación y la entrada de datos. Esto es importante. Nosotros cuando creamos un sistema, pues dejamos todo, en algunos casos, a la interfaz de usuario, pero no nos damos cuenta que también es importante que a nivel de nuestra base de datos también podamos establecer una eficiencia con respecto a la validación e integridad de los datos. Y pues si hablamos de integridad, la integridad está siempre o va a estar ordenada o alineada con respecto a las reglas que tenemos en negocio. Entonces, si hablamos de integridad, hablamos de correctitud de nuestros datos. ¿Sí? Vamos a tener distintos modelos de datos y entre estos modelos de datos, ¿sí? Entre estos distintos modelos de base de datos, vamos a tener en cuenta y tomar en cuenta los siguientes elementos, ¿no? ¿Qué es un modelo de base de datos? ¿Y a qué se refiere nuestro modelo de base de datos? El que más nosotros utilizamos es el modelo relacional, ¿sí? Y este modelo relacional es el más común y es el que me permite ordenar los datos en tablas y también conocidas como relaciones. Las relaciones van a ser las que nos van a permitir establecer lo que se refiere a la integridad referencial, ¿sí? Y este conjunto de atributos en una relación se llama dominio, ¿sí? Es importante que cada modelo de relacional representa los tipos de relaciones que hay entre cada una de las tablas y pueden haber distintos tipos de relaciones, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y obviamente eso se corrige con lo referente a nuestro tipo de modelo de base de datos. Vamos a tener un modelo jerárquico. Un modelo jerárquico también organiza los datos en una estructura de árbol. Cada registro tiene un elemento raíz. Estos elementos se clasifican en órdenes específicos, ¿no? Entonces aquí, pues, esto es importante. En el modelo jerárquico vamos a tener una raíz y cada orden en su manera de orden físico para almacenar los datos. Es bueno para describir relaciones del mundo real. Por lo general se utiliza un modelo jerárquico. Un modelo de red
basa su modelo permitiendo relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados y pues sobre todo nos permite implicar registros principales, ¿no? Basado en la teoría matemática de conjuntos, sobre todo este modelo de red que permite consistir en que un registro propietario o principal de uno o más registros de varios miembros que podrían ser secundarios. Entonces el modelo de red fue establecido más o menos en los años 60, 70 me parece, tomando en cuenta pues ciertos elementos con respecto a las relaciones, basándonos en relaciones de muchos a muchos. El modelo de base de datos orientado a objetos, también uno de los que más se utiliza. Entre los que más utilizamos, de hecho, van a estar los modelos relacional y el modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos que basa su información en el paradigma orientado a objetos, en el cual pues, nosotros vamos a tener elementos como objetos, vamos a tener los objetos que en este caso van a ser cada uno de los elementos que tenemos en nuestra base, vamos a tener funciones, vamos a tener métodos con el objeto principal de realizar una reutilización de cada uno de esos. Utilizar lo referente al paradigma orientado a objetos, ¿no? La herencia, el polimorfismo, ¿sí? La encapsulación, que son elementos bastante interesantes. Hemos visto, también recuerdo que vimos en la parte de base de datos 3, pues revisamos lo referente a un modelo orientado a objetos, o de hecho vimos también bases de datos no orientadas a objetos, y en este caso topamos la parte de MongoDB. Entonces nuestro estudio en la materia realmente se basa en nuestros modelos relacional u orientado a objetos. ¿Sí? Vamos a ver lo referente a la normalización y un poco aquí hablando de normalización, vamos a hablar de las formas normales, ¿sí? que tenemos a la hora de realizar o establecer en una base de datos. ¿Sí? Es importante, cuando hablamos de las formas normales, que nosotros, al hablar de estos elementos como formas normales, identifiquemos cuándo estamos en un distinto elemento de forma normal para poder establecer o indicar ciertas características que podemos tener. Cuando hablamos de formas normales, los objetivos principales son evitar redundancia, simplificar la actualización de datos, garantizar la integridad referencial. Y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de integridad referencial, pues hablamos de las relaciones que tenemos entre tablas. Y obviamente las relaciones que tenemos entre tablas nos van a permitir, sobre todo, tener la posibilidad de que no tengamos datos redundantes, de que no tengamos datos que no tienen ningún tipo de elementos que puedan no existir. ¿Qué tal en el caso de que yo esté creando una factura? ¿Sí? Creando una factura, ¿no? Y el crear una factura, obviamente necesito elementos como producto, necesito el cliente, y si es que no tuviese por alguna razón el cliente, pues no podría crear una factura, no debería existir un cliente para crear una factura. Hablamos de integridad referencial, ¿no? No puedo crear una factura de un producto que no exista. Entonces, todo ese tipo de elementos son importantes y la normalización nos va a garantizar este tipo de cosas. ¿Qué elementos tenemos o necesitamos para la normalización? Para que una tabla sea considerada una relación tiene que cumplirse lo siguiente. Cada tabla debe tener un número, un nombre único, no pueden haber dos filas iguales, no se permiten duplicados, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Un tanto, pues, aquí esto no se cumple en la parte del paradigma orientado a objetos, donde cambian este tipo de elementos. Pero estamos hablando de la parte de entidad-relación, en donde necesitamos que se cumplan este tipo de elementos a la hora de hablar de normalización. ¿Sí? Y vamos a hablar de la primera forma normal. Importante cuando hablamos de la primera forma normal. La primera forma normal nos lleva a no repetir los datos en nuestras tablas. Eso es importante tomar en cuenta. Hablamos de los famosos maestros de detalle, ¿sí? Siempre hablamos de los maestros de detalle cuando hablamos de una estructura de base de datos, ¿no? Deben aplicarse la estructura de tablas
si se muestra, por ejemplo, una tabla de ventas y se repite una y otra vez por cada venta el nombre de domicilio y otros datos del cliente, entonces no hemos aplicado la normalización. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta para realizar la parte de normalización que pues tenemos que realizar un elemento importante con respecto a la primera forma normal. Entonces, la primera forma normal nos permite establecer que todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. Lo que decía que no pueden haber campos repetidos en la misma tabla, ¿no? Los campos clave los campos no clave deben identificarse por la clave o dependencia funcional, es decir, vamos a tener una clave de la cual debe existir una independencia del orden tanto en filas como en columnas, y pues si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Muy importante, lo que nos dice esta forma normal en resumen, que elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Entonces, cuando hablamos de las formas normales, entonces no debe tener atributos repetidos, ¿no? Si hablamos de otra forma normal, de la segunda forma normal, hablamos de la dependencia funcional. Y la dependencia funcional es una relación, está en segunda forma normal, primero si está en primera forma normal. Es decir, cuando nosotros pasamos a segunda forma normal, primero debía haber cumplido que esté en primera forma normal para poder decir que aplicar y revisar los elementos que debo tomar en cuenta en segunda forma normal, ¿sí? Los atributos no forman parte de una clave y dependen de forma completa de la clave principal. Aquí hablamos de una clave principal. No existen dependencias parciales y podríamos decir que está en segunda forma normal si la dependencia es completamente funcional. Y una dependencia, sobre todo al hablar de una dependencia completamente funcional, estamos hablando de que si al eliminar atributos, ¿sí?, significa que la dependencia, obviamente, hablamos de la pertenencia de elementos, ¿no? Y por eso es importante a la hora de nosotros hablar de segunda forma normal, cuando hablamos de la dependencia y hablamos de este elemento y este atributo que es la clave primaria, la cual permite identificar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta cuando hablamos de la segunda forma normal, sobre todo cuando realizamos este tipo de elementos, ¿no? Entonces, segunda forma normal es usada para la normalización y una tabla que está en primera forma normal debe satisfacer los criterios adicionales para calificar a la segunda forma normal, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Entonces, en términos obviamente levemente formales, una tabla que está en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si ninguno de los atributos no principales son funcionalmente dependientes de una parte o un subconjunto propio, es decir, claves primarias, ¿sí? Vamos a la tercera forma normal, y en la tercera forma normal es usada en la normalización, obviamente base de datos, son las formas normales básicas que podemos tener. Me parece que hay hasta quinta o sexta forma normal, pero si una base de datos cumple con las tres formas normales, podríamos decir que evitamos lo que habíamos indicado antes, ¿no? La parte de redundancia, evitar redundancia, vamos a tener integridad de nuestros datos y es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la tercera forma normal, si nos tiene, aquí hablamos si se encuentra en tercera forma normal, si está en segunda forma normal y no existe ninguna dependencia funcional transitiva en los atributos que no son clave. Es decir, no hay ninguna dependencia. La tabla, ¿sí?, es importante tomar en cuenta que un atributo no primario es un atributo que no pertenece a ninguna clave candidata. Pues una dependencia transitiva es una dependencia funcional, ¿no? En la cual, pues independientemente los valores son de o pertenecen a un conjunto de atributos y a su vez, obviamente, no tenemos ningún tipo de elemento al que puedan depender de otras tablas. Esto, a su vez, en que vamos a decir que una tabla, obviamente, va a tener dependencias de otras tablas
pero no todos sus campos dependen de la misma tabla. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una factura y tengo el ítem producto, no voy a tener en la factura, pues en la tabla, digamos, detalle de factura, no voy a tener todos los datos del producto. El producto va a estar en otra tabla que obviamente va a reflejar mi integridad referencial para el detalle de factura. Entonces, todo este tipo de cosas y esta segregación y tener las tablas de esta forma nos va a permitir tener nuestra información mucho más coherente y evitar posibles elementos de duplicidad y redundancia de nuestros datos. ¿Sí? Esto con respecto a las formas normales. Ahora, es importante tomar en cuenta que esto va atado a un modelo de entidad de relación. Y un modelo de entidad de relación es el que comúnmente nosotros utilizamos a la hora de realizar nuestros modelos de base de datos. Y pues exclusivamente dicho elemento nos permite diseñar esquemas con los cuales nosotros utilizamos o representamos nuestros elementos, representamos nuestras entidades, como estamos hablando, y pues nos permite disponer de un diagrama que nos permita entender cómo realmente está el concepto de nuestras reglas del negocio y pues nuestras entidades que van atadas a las mismas, ¿no? Vamos a tener estos elementos y es muy importante entender cada uno de ellos. ¿Qué es una entidad? Las entidades nos permiten representar cosas, objetos, ya estos pueden ser reales o abstractos, en los cuales nos diferenciamos claramente entre sí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Coches, empleados, cargo, departamentos, ¿sí? Podríamos tener elementos como una entidad. Y las entidades van a tener atributos. Los atributos nos permiten identificar características de esta entidad y eso es importante tomar en cuenta. Y cada entidad nos permite tener distintos tipos de atributos y estos atributos a su vez van a tener distintos tipos de datos. Y es importante y es clave que cuando nosotros determinemos los distintos tipos de datos, pues determinemos de una forma correcta para evitar sobre todo el desperdicio, bueno, no tanto desperdicio, sino digamos la ocupación de información que pues va a consumir espacio en mi servidor y en mi disco duro, ¿no? ¿Qué es una relación? Una relación va a ser el elemento que me permite vincular a dos entidades y definir una dependencia entre las mismas, ¿no? Podemos tener ciertos tipos de relaciones y obviamente estas relaciones van a permitir determinar la dependencia con otras entidades. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos empleados, dice con cargo, el cargo del empleado, y obviamente hay una relación con el empleado. Los empleados tienen un determinado cargo y esto a su vez va a permitir, sobre todo, tener la posibilidad de que los empleados puedan tener un cargo, ¿no? Y al tener un cargo, un empleado, podríamos definir a los cargos, a ciertos tipos de cargos con distintas características y obviamente no tendría que estar repitiendo por cada empleado un cargo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se está utilizando la parte de la normalización, en donde inicialmente pues el cargo del empleado estaría en la misma tabla, en la misma entidad de empleado, pero al hacer de esta forma y crear una relación, pues evitamos la duplicidad de esos campos en una tabla empleado, ¿no? Las relaciones, aquí podemos tener siempre tipos de relaciones y los tipos de relaciones nos permiten identificar cuál es la cardinalidad que voy a tener o dependencia entre una u otra entidad. Vamos a tener relaciones de uno a uno que nos permiten relacionar una tabla con otra, ¿no? En donde tenemos una dependencia de uno a uno. Aquí nos da un ejemplo. Si tuviésemos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula. Y eso es lo que sucede, ¿no? No puedo tener varios chasis con una sola matrícula. Va relacionado este tipo de elementos.
¿no? Entonces, es importante siempre determinar qué tipo de relaciones podemos tener en nuestras entidades y pues sobre todo esto es clave a la hora de nosotros realizar nuestro modelo entidad-relación y poder determinar la dependencia que hay entre cada una de las entidades. La relación uno a varios o varios a uno determina el registro de una entidad que puede ser relacionada con varios u otra entidad y en esta entidad solo puede existir uno y en el otro puede existir varios. Los empleados, por ejemplo, la relación que pueden tener entre cargo y empleados sería de uno a muchos, ¿verdad? Desde cargo a empleados, ¿no? Un cargo puede tener muchos empleados, pero pues no necesariamente un empleado puede tener muchos cargos. Depende, obviamente, también la regla del negocio que a esto anteceda, ¿no? Pero por lo general no. Siempre cuando nosotros realizamos el tipo de relaciones es importante determinar esto. No deberían existir relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Aunque también existen de varios a varios, ¿no? Y este tipo de relaciones, cuando tenemos este tipo de relaciones de varios a varios, pues nosotros, para evitar la duplicidad de información, creamos una tabla que permita cortar esa relación de varios a varios, en donde en la tabla intermedia tengamos la relación de muchos y en las tablas, tanto de empleados y coches, tengamos la relación de uno a muchos. Entonces es importante sobre todo esto y pues, por ejemplo, aquí nos va a permitir tomar en cuenta que este tipo de relaciones en la normalización no deberían existir, ¿no? Cada vez cuando ya vamos normalizando nos vamos a dar cuenta que la dependencia de varios saberes no puede existir. Entonces nosotros tenemos que realizar un elemento que nos permita sobre todo romper esta relación en una tabla con la cual pues evitemos este tipo de elementos para tener elementos redundantes, ¿no? Sobre todo. Vamos a tener en lo referente a claves, y aquí en las claves podemos tener ciertos tipos de características, pero en sí, una clave, ¿qué es lo que hace? Me permite identificar un registro en una entidad, de que este registro sea único, y pues obviamente al tener un registro único, nosotros podemos de una forma mucho más fácil poder realizar una consulta o identificar a todo ese registro en una tabla. Vamos a tener algo denominado como la superclave, a la cual varios atributos podrían formar parte de una clave primaria o se conformarían como una clave primaria. En dados casos, pues se necesita realizar esto. Pero lo aconsejable y lo que nos dice a veces las buenas prácticas para desarrollar es que nosotros no evitemos este tipo de elementos. Sobre todo cuando nosotros desarrollamos o programamos en un ambiente web, es un poco complejo tener una superclave. Pero no quiere decir que no pueda ser o no se puede utilizar. Una superclave entonces puede ser un conjunto de atributos que identifiquen a toda una fila. Puede ser uno o varios atributos que deben ser únicos en su combinación para identificar una fila. La clave primaria, obviamente que es y que nos permite indicar y decir que obviamente que una fila es única, pues es parte de esto, ¿no? Y pues una clave primaria es algo muy importante, sobre todo cuando nosotros definimos una tabla, ¿no? Vamos a tener elementos en que pues la clave primaria va a convertirse en algo principal y fundamental cuando nosotros realizamos la parte de consultas, ¿no? Sobre todo cuando se crean las claves primarias, nosotros también tenemos la posibilidad de que pues la clave primaria identifique a un registro. Y de alguna u otra forma, una clave primaria va a crear un índice y al crearse un índice, dicha clave primaria va a poder ser accedida de una forma más rápida. Un tanto hablando de la parte de índices, es importante sobre todo tomar en cuenta que un índice va a permitir sobre todo identificar o encontrar de una forma más óptima un registro, ¿sí? Los índices son como los que tenemos en un libro, ¿no? Si en un libro no tuviésemos la parte inicial en donde nos explica el índice, o nos dice el índice y los títulos en qué página están, pues nosotros tendríamos que recorrer todas las páginas para encontrar el título que yo necesitaba. Y eso, a su vez, o traducido un poco a
a la parte de informática, se denomina, pues, o se determina como un consumo de recursos, ¿no? Porque tengo que usar disco, tengo que usar procesador para poder hacer esto. Pero si tuviese un índice, yo puedo acceder de una forma mucho más rápida y sé en qué lugar está sin tener que hojear todos los elementos que tengo, ¿no? La clave, en cambio, también vamos a tener la clave foránea, y esto es importante. La clave foránea nos permite establecer la integridad referencial. Y cuando hablamos de una clave primaria, si yo quiero establecer una clave primaria con una tabla, o quiero establecer una clave primaria en una tabla, hablemos del caso. Tenemos producto y tenemos factura. ¿Cuál sería la relación entre producto y detalle de factura? ¿Qué cardinalidad tendría de una a otra? ¿Alguien que me pueda responder? De uno a varios. ¿Desde dónde a dónde? Un La producto factura va a puede... estar perdón, un detalle de factura tiene varios productos. Correcto. Sí, muy bien, ¿no? Y esto es importante sobre todo. Cuando nosotros creamos la clave externa o foránea, es importante que, por ejemplo, me hablaban de que producto viene de uno a varios detalles, ¿no? Un producto puede estar en varios detalles de factura, es lo correcto. Cuando yo creo una clave externa o foránea, esta clave lo que va a garantizar es que, primero, yo pueda o deba ingresar un producto en el detalle de factura, debe ingresar un producto que exista en la tabla producto. Segundo, algo importante, para yo poder crear una clave externa, ese producto o esa clave que va a ser clave foránea en mi tabla de detalle de factura, debe ser clave primaria en la tabla producto. ¿Por qué? Porque obviamente no debo ingresar un producto que no exista, y tampoco puedo tener productos duplicados. No puedo tener dos claves para varios productos, ¿no? Debo tener una clave, por eso debe ser clave primaria, que me garantice la integridad. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos la parte de claves externas y foráneas. Bueno, un tanto hablando de la parte de DML, el lenguaje de manipulación de datos. Aquí pues esto lo revisamos bastante a detalle, ¿sí? Recuerdo que hicimos bastantes selects para poder determinar cuáles son, bueno, para realizar determinadas consultas y obtener valores en función de lo referente a funciones de agregación, como fueron el group by, como fueron los inner joins. Y eso es importante tomar en cuenta. Pero primero es importante tomar en cuenta lo referente al CRUD de base de datos, ¿sí? Y aquí, pues, cuando realizamos el CRUD de base de datos, hablamos del lenguaje de manipulación de datos. ¿Y qué significa CRUD? Significa crear, obviamente, create, read, update y delete. Es decir, significa insertar, en otras palabras, significa leer, actualizar y borrar, que es lo que tenemos aquí. Y es importante tomar en cuenta que estas operaciones básicas en una base de datos, nosotros pues debemos tomarlas en cuenta. Cuando nosotros realizamos una consulta, leemos, o mediante el select leemos la información de acuerdo a un criterio o varias tablas que pudiera tener, de hecho, almacenadas en mi base de datos, ¿no? Dependiendo, ya sea de sus relaciones, dependiendo lo que yo necesite, utilizo el select. El insert me permite cargar datos en una base de datos, y siempre es importante, cuando yo voy a insertar datos, verificar qué tipos de datos son requeridos, qué tipos de datos no son requeridos, y pues en el insert pues yo utilizo este tipo de elementos a la hora de insertar. Puedo insertar datos de uno a uno, o puedo insertar datos masivamente utilizando un insert select. Sí, eso también recuerdo que lo vimos, ¿no? El update me permite actualizar valores o modificar registros de forma especificada. Tomemos en cuenta que yo no puedo actualizar dos veces el mismo campo en una instrucción update. Se actualiza una vez por cada instrucción, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta mucho cada vez que utilizamos un update.
El update es importante, sobre todo, siempre es importante cuando nosotros realicemos un update, tomar en cuenta pues las consideraciones del caso, ¿no? Cuando voy a actualizar, siempre debería, como buena práctica, primero hacer un select de lo que voy a actualizar. Una vez que hice el select y sé cuántas filas voy a actualizar, debería utilizar un update. Ahí sí, el update con las mismas condiciones, de tal forma que yo pueda realizar este elemento, pues, que sería la actualización. De igual forma, el delete, muy importante. El delete, sobre todo, cuando nosotros realizamos el borrado de información, nosotros debemos tomar en cuenta qué información vamos a borrar. Una buena práctica, primero, hacer la consulta relacionada al delete, ¿sí? De qué datos voy a borrar para saber cuántas filas se van a borrar y luego, pues, proceder a realizar el borrado de información, ¿sí? En el lenguaje de manipulación de datos, tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? De pronto, elementos que irían en el examen, se les pregunta, necesito obtener ¿qué se puede decir? El promedio de los sueldos de los empleados por departamento. Si digo el promedio de los sueldos de los empleados por departamento, ¿necesito o no necesito agrupar? Sí. ¿Y va a estar el ID del empleado? Sí, Inge. Necesita grupo. Ya, primero analicemos la situación. Me está pidiendo el promedio de los sueldos por departamento. Es decir, yo quiero que me parezca departamento y el promedio de los sueldos. Es decir, voy a necesitar utilizar una cláusula, en este caso una cláusula que tenemos aquí, que es el group by, en el cual debería poner aquí el departamento, ¿sí? Agrupar por departamento. Aquí debería poner departamento y aquí debería poner de pronto un average del sueldo, ¿sí? Pero ahora la pregunta viene a la siguiente. Yo quiero sacar el promedio de los sueldos de todos los empleados. ¿Necesito agrupar o no? No necesitaría agrupar. No, Inge, Correcto. si no va a tener una dimensión, un atributo adicional, no es necesario. Así es, correcto, Claudia. Es muy importante tomar en cuenta esto. Si voy a tener, o de hecho, si solo voy a devolver un resultado, es decir, una sola celda, un solo registro, un solo valor, no necesito agrupar. Pero para el caso anterior, donde había puesto una condicionante de que necesito obtener los sueldos por departamento, necesito, de hecho, realizar un agrupamiento. Entonces, aquí vienen las funciones de grupo. Las funciones de grupo que tenemos aquí y que están mencionadas en la parte de aquí, pues que son el común, el sumo, el average, pues obviamente son funciones que van a necesitar, obviamente, una función de grupo, pero siempre y cuando exista un parámetro más en el select, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta. Cuando hago un select con un group by, yo debería verificar si solo estuvieran estos valores, ¿sí? No necesito realizar un grupo. Pero si ya puse una columna extra, que en este caso viene o es de la tabla, necesito realizar un grupo. Entonces es importante tomar en cuenta cuando nosotros realizamos las funciones de grupo. Otro elemento a tomar en cuenta también es lo referente a la actualización. Fíjense que aquí dice actualizar $2 en la tabla products, ¿sí? A toda la columna unit price de todos los productos que vienen de proveedores de Estados Unidos, ¿sí? Aquí lo más complejo es hacer esta parte de aquí, hacer el select. Entonces, si nos fijamos, este es un select, ¿no? Porque aquí pondría select asterisco from y ya tengo los datos que voy a actualizar. Y el update no es complejo, porque en el update solo pongo el set y el valor que quiero poner. Entonces puede haber actualizaciones de datos basándonos en otra tabla, y es lo que está pasando aquí. Y una buena técnica que cada vez que nosotros revisemos esto es utilizar un select y obviamente lo que viene en el from
va a ser lo referente a la inserción de nuestros datos, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo decir en el examen? De pronto hay un examen donde hay una consulta, existe una consulta donde les dice, quiero calcular el sueldo de los empleados, el promedio de sueldos de los empleados, o el total de sueldos de los empleados por departamento. Entonces, si ya me viene eso por departamento, entonces ya se me viene la idea de que necesito realizar un grupal, ¿sí? Muy importante esto. Cuando ya me está pidiendo un condicionante en mi consulta, necesito realizar un agrupamiento, ¿sí? Entonces, ojo a tomar en cuenta esta parte de aquí. Ok, vamos a continuar. Vamos a tener también el lenguaje de definición de datos. También lo revisamos, a su vez, y esto nos permitía, en el lenguaje de definición de datos, nos permitía crear, modificar estructuras de nuevas datos. ¿Qué es lo que hicimos aquí en el lenguaje de definición de datos? Creamos tablas, cambiamos la estructura de tablas, borramos de pronto tablas, agregamos restricciones, y obviamente, ¿para qué eran las restricciones o la integridad? ¿Para qué nos servía esta parte de aquí de la integridad en nuestras tablas, o los constraints? ¿Alguien recuerda? Al momento de hacer un cambio en una de las tablas con la integridad, le pega, digamos, a todas las relaciones que hay en ellas, entre las tablas, y no parcialmente a una de las tablas. No sé si me hago entender con el ejemplo. Sí, sí. Ingeniero, nos garantiza la seguridad de la información. Exacto. Antes de la seguridad, la integridad, lo que dijo el compañero, está correcto. La integridad. Pero, ¿qué es integridad para ustedes? ¿Qué entienden por integridad? Que la información Que tenga sentido los datos. tal como se envió. Ya, que tengan sentido los datos. Y para que tengan sentido los datos... Que los datos sean únicos. Ya, los datos sean únicos, correcto. Que tengan sentido los datos. Que no haya pérdida de información. Que no haya pérdida de información. Bueno, también es una parte de... Pero ahí hablamos de seguridad un poco. La correcta relación entre los datos. Ya. La información a la que se hace referencia exista, por ejemplo. Ya, correcto. Ya. Que no, Pero, que no existan sin que previamente se haya creado en otra tabla. Ya, correcto. Pero para yo establecer integridad, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito saber antes de establecer integridad? Necesito tener claro cuáles son las relaciones de las tablas. Las relaciones de las tablas, y obviamente las relaciones de las tablas y mi modelo de base de datos va orientado a algo muy importante, la etapa del análisis del desarrollo de sistemas, que viene a analizar los requerimientos, que viene a analizar cuáles son mis condiciones a desarrollar, y eso obviamente son las reglas del negocio, ¿sí? Para establecer integridad en cualquier sistema, yo necesito conocer estas reglas del negocio. Hablemos de una regla del negocio, hablemos del paso de notas de la Universidad de Israel. Para pasar notas, yo debo tener un máximo y un mínimo. 1 o 0.1 y 10. Esa es una regla del negocio. De que la asistencia sea cuando máximo el 100%. Otra regla del negocio. Todo esto viene atado a la parte de análisis que hicimos previo. Entonces, para establecer integridad, yo necesito conocer estas reglas. Estas reglas, una vez que ya las tenga definidas, la integridad que nosotros establecemos en nuestra base de datos nos va a permitir establecer, evitar redundancia, como decían los compañeros, evitar no tener correctitud de los datos, que sería la palabra adecuada, correctitud de los datos basándonos en nuestras reglas de negocio. Y una vez que tengamos esto, estamos estableciendo integridad en nuestros datos, ¿sí? Entonces, siempre yo debería partir de eso. Para establecer integridad, integridad es un concepto amplio, pero para establecer integridad yo debería partir de conocer cuáles son las reglas que yo debo tener en mi sistema o en mis datos
para yo en base a esto decir, bueno, no pueden ingresar notas que sean mayores que 11 porque mi regla dice esto. No puedo contratar una persona que tenga más de un empleado que tenga menos de 18 años porque mi regla del negocio lo dice eso y de pronto la ley. Entonces, todo este tipo de elementos o reglas son las que me van a permitir establecer la integridad. Pero algo muy importante, para poder crear integridad, yo necesito conocer el lenguaje de definición de datos, en el cual creamos, mediante el create, podemos crear nuestras tablas, creamos índices para agregar, optimizar la parte de acceso a nuestros datos. Mediante el alter podemos cambiar la definición de los datos, los campos. Mediante el drop podemos eliminar elementos como tablas, índices. Mediante el truncate podemos eliminar todos los datos o registros de una tabla. Y esto es un tanto bastante interesante, el truncate. ¿Qué hace el truncate? El truncate me permite, sobre todo, borrar toda la información. Y si es que yo tengo tablas que tienen tipos de datos como identities, me permite restablecer o reiniciar los valores de los identities. Algo muy importante, ¿no? Porque si yo tengo una tabla que tiene un identity y, por ejemplo, ese identity ya llegó hasta el 100 y yo borré todos los datos mediante un delete from toda la tabla, pues el siguiente dato que inserte va a ser el 11, por ejemplo, o el 101. ¿Sí? Pero el truncate, en cambio, lo que hace es de restablecer. Si yo quiero borrar todos los datos de esa tabla y quiero restablecer, la definición de la tabla, pues utilizo un truncate. Algo muy importante también, otro elemento cuando nosotros utilizamos o creamos nuevas tablas, es utilizar este elemento que se llama comment. Casi no se lo utiliza mucho, pero es algo bastante interesante, porque nos permite agregar comentarios a nuestro diccionario de datos. ¿Alguien sabe qué es el diccionario de datos? ¿Ha escuchado este término, esta palabra? Es como un mapa donde nos dice determinado campo qué representa o qué es lo que está almacenando. Es la metadata. Exacto, la metadata. O un tag o un Es como un diario donde se lleva el registro de lo que hace cada tabla, donde están las relaciones, qué se relaciona con qué y esas cosas. Ya, bueno, aparte de esto, el diccionario de datos es un elemento vital a la hora de nosotros poder dar mantenimiento a un sistema. ¿Sí? Si yo no tengo un diccionario de datos o no hay un diccionario de datos, va a ser muy difícil que una persona que no conozca mi sistema pueda dar o pueda saber cómo interpretar lo que tenemos. La metadata que dijo la compañera es muy importante. ¿Y qué es la metadata? Son los datos de los datos. ¿Y qué significa esto? Son datos que permiten dar significado a los datos. Y como os decía, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo un campo en el que almaceno un estado? Y puedo tener, supongamos, 3 tipos de estados. Digamos, el estado 0, 1 y 2. ¿Ya? Y digamos que el 0 es nulo, que el 1 es activo y el 2 sea suspendido, se me ocurre. Pero si yo no especifico este tipo de elementos en la metadata, ¿sí? En la metadata, pues esto, a su vez, obviamente no va a poder ser representado por nadie. Si es que alguien no sabe realmente que yo a ese campo de estado puse o quiero dar ese significado de esos 3 tipos de estados, pues va a ser difícil que otra persona entienda qué es lo que va a poner. Entonces es importante que esto utilicemos. Los comment que nosotros podemos utilizar en el DDL son bastante interesantes y muy importantes, sobre todo cuando nosotros definimos. Una de las partes esenciales de cuando nosotros queremos que nuestro sistema cumpla con un requisito importante que se refiere a la parte de cumplir con un requerimiento no funcional. ¿Sí se acuerdan de qué son los requerimientos no funcionales? Que es en función de la parte de mantenibilidad, del concepto de mantenibilidad, pues es lo referente a tener un diccionario de datos. Si yo tengo un diccionario de datos, yo puedo dar la posibilidad a que mi sistema cumpla con este requerimiento, de que cumpla con la posibilidad de que
pueda ser mantenible. Yo no puedo decir que un sistema es mantenible si es que no tengo, ya sea comentarios o documentado mi código mediante los comentarios, si no tengo documentado mi base de datos mediante el diccionario de datos. Entonces es importante y es vital este tipo de elementos, sobre todo cuando utilizamos a la parte de desarrollo. Vamos a tener también en el lenguaje de definición de datos elementos como estos. Aquí podemos ver dos ejemplos, ¿no? Uno que es la parte de la creación de una tabla y luego utilizamos un alter para poder crear todas sus restricciones, ¿sí? Y la otra en la parte derecha, en donde tenemos en la definición de la tabla, tenemos definido, dentro de la definición de la tabla se definen las restricciones. Las restricciones son conocidas como constraint, importante esto. Y siempre que nosotros definamos una constraint o una restricción, siempre es importante definir esto. Por ejemplo, voy a remarcar esto en la parte de aquí, y sobre todo cuando nosotros definimos una restricción, en este caso la restricción aquí, que va a ser esta restricción de primary key, ¿sí? Tiene este elemento que dice constraint. Este elemento que dice constraint es muy importante, esta partecita de aquí. Porque yo pongo un nombre a mi restricción. Si yo no pongo un nombre a mi restricción y solo pongo primary key y el campo que va a ser primary key, el motor de base de datos, y esto va, ojo, para todos los motores de base de datos, todos los motores de base de datos me van a poner un nombre. Y el nombre que me ponga aquí, obviamente, va a ser el que el motor decida. Y ahí estoy incumpliendo con algo muy importante. Mantenibilidad. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos, al asignarme el elemento importante que es el nombre, pues me va a poner un nombre cualquiera. ¿Sí? Me va a poner un nombre cualquiera. Y pues al ponerme un nombre cualquiera, yo no voy a poder verificar este tipo de elementos o información. ¿Sí? Y pues obviamente voy a tener, no voy a poder tener un elemento que va a ser la estandarización de mi código, ¿no? Cuando yo estandarice mi código, yo pongo nombres de acuerdo a pues mi requerimiento y pues el hecho de poner este constraint, esta palabra constraint y el nombre de la restricción me permite estandarizar mi código, ¿sí? Si yo dejo que el motor de base de datos decida por su nombre, estoy incumpliendo con esta parte de estandarizar el código y también estoy incumpliendo con la parte de que mi sistema tenga la característica de ser mantenible, ¿no? Entonces, muy importante este tipo de elementos, ¿no? Entonces, aquí dos formas de definir restricciones. Primero, solo se crea la tabla, en la parte de aquí, primero solo se crea la tabla, ¿sí? Y luego se definen las restricciones en la parte inferior, ¿sí? Y a continuación, acá, se crea la tabla con las restricciones incluidas. La parte de acá vendría a ser la restricción de foreign key. Y aquí hay algo importante. Como les había indicado, sobre todo cuando se realizaba o se crean las conexiones de tipo foreign key, fijémonos en este campo. Este campo dice que es la referencia para mi foreign key. Dice que es del equipo, ID de equipo. Este campo debe ser clave primaria en la tabla equipo. Aquí, si nos damos cuenta, es clave primaria. Si este campo no es clave primaria, no voy a poder crear este tipo de elementos. ¿Sí? No puedo crear una clave foránea. Necesariamente para crear una clave foránea, en la tabla jugador, que vendría a ser esta tabla, el campo ID de equipo tiene que ser en su tabla equipo clave primaria. Si no, no va a poderse crear. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Importante sobre todo tomar en cuenta esto. Cuando creamos restricciones de clave foránea, pues por lo general pasan este tipo de elementos. Vamos a ver el lenguaje de control de datos. Un poco pues esta parte, ustedes a modo de consulta lo revisaron.
que es la parte de asignación de permisos, de asignación de roles a mi base de datos. Y esto es bastante importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de una base de datos referente a la cuestión de permisos, ¿no? Por lo general, no todos los usuarios deberían tener acceso a mi base de datos de una forma total y sobre todo con permisos de escritura. Yo debería crear roles y debería asignar permisos a cada uno de esos roles. Y obviamente los roles van a poder ser asignados a los usuarios de base de datos. De tal forma que los usuarios de base de datos tengan la posibilidad de decir, a esta tabla yo tengo el permiso de un select, a esta tabla tengo el permiso de select, update y delete. Y a esta solo tengo el permiso de update, por ejemplo. Se puede hacer ese tipo de elementos. También esto nos va a garantizar de que la información y sobre todo de que nuestros datos en nuestra base de datos, valga la redundancia, pues cumplan con su objetivo, la integridad. Entonces es muy importante sobre todo revisar esta parte de aquí, ¿no? Para eso tenemos, tenemos los siguientes cláusulas como el grant, que me permite agregar u otorgar permisos, sobre todo de acceso a un usuario, y el revoke, que me permite asignar, sobre todo, revocar permisos o privilegios a un determinado rol que yo concedí permisos. Entonces es muy importante que se tome en cuenta esto a la hora de nosotros asignar los permisos, ¿no? Asignar o conceder o revocar permisos, ¿sí? Entonces, sobre todo, con respecto a esto, es importante que obviamente yo tenga un modelo de definición de cuáles van a ser mis permisos. Y todo esto se lo realiza obviamente, todo esto de cómo cargar permisos, cómo otorgar permisos, debe ser realizado, debe ser asignado o debe ser detallado cuando nosotros realizamos nuestro proyecto del sistema, ¿no? Recordemos que cuando hacemos nuestro sistema, identificamos historias de usuario, identificamos los roles que va a tener mi sistema, y si identifiqué los roles, yo ya puedo tener aquí roles para mi base de datos a los cuales voy a asignar un determinado permiso. Entonces es muy importante sobre todo tomar en cuenta esta parte de aquí. Todo viene en la parte de análisis. Recordemos que la parte de base de datos se encuentra en la etapa de diseño, ¿no? La etapa de diseño es en la que yo me encargo como tal de realizar todos los elementos que fueron levantados, que fueron revisados para proceder a realizar, obviamente, el diseño de mi base de datos. ¿Sí? Vamos a ver un poco lo que son las vistas, ¿sí? Un tanto pues para ya ir revisando, revisando la parte también que va a tener, que va a estar conformada en su examen. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta qué es una vista. Sobre todo una vista, aquí el concepto está bastante claro, nos dice una vista es una consulta que se representa como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas de una base de datos relacional. ¿Sí? Una vista me sirve o tiene la posibilidad de que la vista me permita definir una consulta o una tabla con la cual pues yo voy a una tabla virtual. ¿Por qué hablamos de una tabla? Hablamos de una tabla virtual porque me permite sobre todo mostrar la información que yo requiero que vean los usuarios, ¿sí? La vista no va a almacenar filas ni columnas. Ojo, esto es importante. La vista almacena, lo que nos dice aquí, la definición. Es decir, va a almacenar el select, en la cual están atadas una o varios consultas a tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces la vista no va a almacenar las filas, va a almacenar la estructura, el select, la consulta, y de tal forma que esto va a permitir acceder solo a los datos que yo necesito. Va a haber varios casos en los cuales yo necesito que una vista solo pueda ser especificada para varios usuarios. ¿Qué tal si yo quiero que, digamos, tengo el usuario de talento humano que necesita pues ver los sueldos de un determinado empleado, ¿sí? Actualizar
digamos, actualizar, seleccionar los sueldos de un determinado empleado. Pero pues puedo tener otro rol que supongamos es el rol de médico, en donde solo necesita ver las direcciones del usuario. Sí, entonces solo creo distinto tipo de consulta distinta a cada uno, ¿no? Obviamente la persona del departamento médico no va a poder actualizar, no va a poder borrar, solo va a poder hacer un select de su información y no de toda, ¿no? Entonces es importante que la vista nos permite tener una expresión que nos permite utilizar o solo mostrar los datos que yo necesito mostrar, necesito presentar a un determinado usuario. De tal forma, las vistas también tienen la característica y dependiendo el rol y dependiendo el acceso y dependiendo el permiso que yo le otorgue, puedo tener la posibilidad de insertar, actualizar y también borrar, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta con respecto a las vistas. Para poder crear una vista, muy importante. Lo más complejo de crear una vista realmente es la sentencia select. Crear una vista es muy sencillo. Create view, el nombre del esquema. Ojo aquí, al hablar del nombre del esquema, un esquema puede ser un conjunto de objetos a los cuales puedo asignar a un determinado rol para que acceda. En algún momento, pues nosotros en la parte de cuando revisamos la parte de vistas, nosotros revisamos lo referente a la creación de las vistas, ¿no? Y pues cuando creamos las vistas nos dimos cuenta que se creaba con un rol que era el rol DBO. ¿Qué significaba el DB Owner, ¿no? Que está atado sobre todo para poder realizar o tiene todos los permisos otorgados como el propietario del motor de base de datos. Entonces, importante tomar en cuenta esta parte de aquí. Y pues yo puedo crearme roles a los cuales yo asigno un determinado conjunto de objetos, entre estos la vista. Entonces, una vez que creo una vista, pongo el esquema y el nombre de la vista. Siempre es importante. Eso lo recalco siempre, cada vez que nosotros creemos vistas, creemos procedimientos, creemos funciones, tablas y demás, debemos tener un estándar predefinido. El estándar me va a permitir tener que mi sistema cumpla con la característica de que sea mantenible. Y esto es muy importante sobre todo, ¿no? Lo más complejo de crear una vista, como les había dicho, es la creación de la sentencia select, ¿no? La sentencia select pues va a ser la que más compleja nos va a resultar a la hora de crear la misma, ¿no? Entonces, crear una vista no es complejo, lo más complejo pues va a ser realmente crear la consulta que pues va inmersa o pues va a ir guardada con respecto a nuestra vista, ¿no? Entonces, eso es lo más complejo. Los procedimientos almacenados, también a tomar en cuenta. Vamos a tener procedimientos almacenados que me permiten realizar un programa en nuestra base de datos. Y esto es importante tomar en cuenta. Los procedimientos me permiten ejecutar una acción o conjunto de acciones, ¿no? Los procedimientos pueden tener una característica, es que pueden tener parámetros opcionales, pero sí necesitan un bloque de código, ¿no? Los procedimientos almacenados pueden devolver valores o un conjunto de resultados, ¿sí? Un procedimiento almacenado se debe emplear para crear un procedimiento almacenado, la sentencia create procedure. Un poco haciendo diferencia entre un procedimiento almacenado y una función. Primero, la función siempre va a retornar un valor. El procedimiento almacenado no necesariamente retorna un valor, ¿sí? Las funciones sí. Puedo invocar a funciones dentro de procedimientos almacenados, pero no puedo invocar a procedimientos almacenados dentro de funciones. ¿Sí? Dentro de un procedimiento sí puedo llamar a una función, pero dentro de una función no puedo llamar a un procedimiento almacenado. Eso a tomar en cuenta cuando nosotros creemos. ¿Cómo se crea un procedimiento almacenado? ¿Sí? Create procedure, el nombre del procedimiento. Entre corchetes están los parámetros que
no necesariamente son parámetros, pueden ser parámetros referentes a los que yo quiero utilizar dentro de mi procedimiento, pero son opcionales y por eso están entre corchetes. Y obviamente aquí pues utilizo todas las sentencias que necesita el procedimiento. Puedo utilizar insert, update, delete, si desearía. Puedo utilizar sentencias de control. ¿Me escuchan ahí? Hay un poquito... Sí, profe, pero se cortó un momento. ¿Puede Sí, repetir, lo que por estaba favor? indicando Sí, está bien. de los procedimientos almacenados, de eso se perdió la clase. Ok, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, entonces Gracias. un procedimiento almacenado, entonces como les había dicho el nombre, establecemos un nombre, creamos los parámetros, son opcionales los parámetros, pero cuando yo cree las sentencias en el procedimiento almacenado puedo utilizar insert, puedo utilizar update, delete, select, puedo utilizar sentencias de control, en este caso serían el if, el case, puedo utilizar while, for, cualquiera de las sentencias que yo necesite. Lo importante es que yo, siempre que utilice un procedimiento, utilice bloques de try y catch. En cambio, yo no puedo utilizar un try y un catch en una función. ¿Sí? No puedo poner un try y un catch en una función. El try y catch es una sentencia bastante interesante que nos permite, sobre todo, dar la posibilidad a que nosotros validemos nuestro código en pos de algún error que pudo suceder. ¿Sí? Entonces es importante que se tome en cuenta eso. Cuando yo quiero utilizar un try y un catch en una función, pues no puedo hacerlo. Pero dentro de un procedimiento sí puedo hacerlo. Cada vez que yo necesite ejecutar un procedimiento, debo utilizarlo con la sentencia exec, en donde pongo el nombre del procedimiento y si es que tiene parámetros, los especifico para poder ejecutarlo. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta con respecto a los procedimientos. Los triggers, un poco ya para ir culminando y pasar a una ronda de preguntas, los triggers nos permiten tener la posibilidad de tener un desencadenador. ¿Y qué es un desencadenador? Me permite ejecutarse automáticamente si es que obviamente se produce algún tipo de evento. Podemos tener dos tipos de triggers. El trigger DML, que es orientado para las sentencias insert, update y delete. Y obviamente tenemos el trigger de tipo DDL, que es orientado para las sentencias que son de tipo definición de datos, que vendría a ser en este caso el create, el alter y también el drop. ¿Sí? Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta con esta parte de los procedimientos. Los procedimientos almacenados, entonces, aquí digo, los triggers me permiten, obviamente, ejecutar sentencias o disparar eventos cuando se determinen estos eventos. Dos eventos que yo tengo aquí y los dos eventos que los voy a seleccionar aquí, que serían el DML y el DDL, ¿no? ¿Cuándo nosotros utilizamos estos procedimientos? Por ejemplo, aquí tenemos un trigger DML. Cuando voy a hacer un insert, algún momento hicimos en la clase, hicimos para un log de transacciones, en donde pues si cambiaban o actualizaban una tabla, se insertaba en una tabla de log, y pues esto era basándonos en la información que tenemos aquí, que es lo referente a el insert, update y delete. Sí, aquí está el evento, ¿no? Insert, update, delete. Y aquí obviamente irían todas las sentencias que yo creo o quiero utilizar. Siempre es importante tomar en cuenta cuando se crea el trigger, establecer un nombre adecuado, indicar la tabla en la que se va a insertar, y aquí dice after, que significa después de que se ejecutó el evento, insert, update o delete, que es lo que debería realizar. ¿Sí? Y pues también vamos a tener los triggers de tipo DDL, que aquí en este caso vendrían orientados para lo referente a cuando se ejecute una determinada acción, que en este caso, por ejemplo, dice cuando en la base de datos se ejecute un drop, un alter, genero un mensaje de error mediante el raise error. Raise error, que vendría a ser una herramienta de control de errores
que me permite un tanto validar, validar o sobre todo generar errores de forma, se podría decir, de forma arbitraria para de pronto validar algún elemento como esto. Si yo pudiera generar un raise error para un tipo de, para una restricción que se está ejecutando y que no está cumpliendo con mi regla de negocio, yo podría generar un error para en el caso de que alguien quiera borrar una tabla o cambiar una tabla y obviamente, pues de esta forma protejo que mi estructura se mantenga, ¿no? Si es que obviamente tiene permisos, podría cambiar, pero si no, podría mandarle este tipo de triggers que también son orientados a las sentencias de tipo DDL en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de triggers, DML y DDL, que son utilizados. Ok, ahora sí, ¿alguna inquietud o pregunta? Lo que hemos visto, un tanto pues sería un compacto de casi un semestre de clases, prácticamente un semestre de clases. Prácticamente en el examen irían temas como estos. No van a haber temas tan complejos en donde se les pida que creen un select o cosas como esas. Sí va a haber cosas puntuales en donde se les diga, bueno, aquí está, y este es mi, yo quiero obtener esta consulta, ¿cuáles son los posibles selects que serían la respuesta para que ustedes seleccionen? O cuál es la definición de pronto de un modelo entidad-relación. Sí, cosas como estas. Van a ser preguntas de selección múltiple con respecto a todos estos temas que hemos ido revisando. Es importante también que vamos a ver si coordinamos con Pablo, el coordinador, a ver si se crea me estaba diciendo que se va a crear un campus virtual en el cual pues se va a subir tanto esta grabación que estamos teniendo aquí de la clase, de esta presentación, y también la presentación y algún otro material que ustedes puedan requerir como estudio o apoyo para su examen. ¿Sí? Gracias. Eso es lo que se va a hacer. Eso me había comentado. ¿Sí? La diapositiva que ahorita estamos viendo también se podría incluir en ese material. Sí, sí, justamente esto. Se va a incluir la diapositiva, se va a incluir el video, se va a incluir de pronto bibliografía, referencias, libros o alguna otra cosa más. Profe, una consulta. ¿Se va a llevar algún registro de la asistencia de estas clases o no? Sí, yo en mi caso, por ejemplo, aquí veo que están 56 compañeros conectados. Bueno, 55, exceptuándome a mí. Y pues yo obviamente voy a pasar el registro de las personas que asistieron, ¿sí? A Pablo. Así es que sería bueno que pongan su nombre en el Zoom, en el usuario, porque hay alguno que está con su correo electrónico que dice djbyronalfred@hotmail. Pongan su nombre porque esto para que quede registrado y obviamente eso pasarla a Pablo, ¿no? Más que todo la asistencia es un tanto con el objeto principal de que ustedes pues puedan estar enterados de qué va a ir en su examen, ¿no? Entonces algo como estos temas se van a tratar en su examen, ¿sí? Sobre todo. Chévere, profe, gracias. Yo creería que vamos a ver con Pablo si es que abrimos este campus, abrimos esta aula virtual y pues que ahí se sube el material y también obviamente nosotros como parte o formemos con parte como profesores para que cualquier pregunta, para cualquier inquietud se la pueda realizar mediante el campus virtual, ¿sí? Esto pues a su vez de que pues, tienen algunas materias, yo creo que de aquí creo que tienen otra materia después de esto, entonces yo sé que es bastante carga de trabajo, pero lo importante sería pues abrir esta aula virtual para subir el material y podernos de esa forma comunicar y cualquier, sobre todo pregunta, cualquier precisión que haya, pues hacerlo mediante el aula virtual, ya que el tiempo que tenemos aquí es muy corto. ¿Sí? Sí, yo tengo una preguntita. Quería ver si es que hay la posibilidad, o sea, no sé, en todas las materias como tal, si es que se puede generar un banco de preguntas y de acuerdo a esto poder estudiar, porque, o sea, usted sabe, base de datos, seguridad informática, todo es un mundo bien amplio. Entonces, claro, por eso lo que se precisó en esta presentación es solo los temas que irían en el examen.
no va a haber otros temas que no hayan de esto, eso sí les aseguro, ¿no? Pero con respecto al banco de preguntas, tendríamos que averiguar con Pablo Recalde, para ver si él, a ver qué dice, ¿no? A ver qué nos dice. Pero yo creería que una vez que tengamos el aula virtual y ustedes puedan acceder, pues sería mucho más efectivo, pues que tengan el material ahí, ¿no? Porque de esa forma podrían acceder y revisarlo cuando necesiten. Y pues sobre... Inge, una consultita. Claro. Tal vez usted va a ser la persona que va a sugerir las preguntas. Nosotros elaboramos algunas preguntas. De pronto nos pidan elaborar más preguntas respecto a esto, no sé. Sí, pero como les dije, lo que les había dicho, las preguntas que van no son en función de que construye un select o crea un código DDL o DML, sino es preguntas de selección múltiple. Ya, Inge, gracias. Sí. No nos vaya a poner tan difícil, por favor, Inge. No se preocupen. Más que todo, pues insto a que traten de ya acabar sus proyectos de titulación. ¿Sí? No, recuerden que tenemos hasta agosto y pues que con eso ustedes puedan estar tranquilos. Su proyecto de titulación es un buen porcentaje con respecto a la nota final, así es que si lo hacen bien, creo que el examen también es importante, pero el mayor porcentaje es el proyecto de componente práctico. ¿Sí? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta, no sé si le puedo hacer. Claro que sí. En cuanto al CP, la fecha de entrega para el CP, ¿en qué fecha mismo estaría planteada? Esto yo creo que más claro me parece que Pablo me había dicho que está para hasta la primera o segunda semana de agosto. Estaba en análisis de eso. Con todo, él sabe mucho más claro de eso, pero yo creería que el proyecto debería estar máximo para la primera semana de agosto. En todo caso, en cualquier término, si se necesita hacer cambios, si se necesita hacer cualquier otra cosa, pues sería importante que lo tengan listo para la primera semana de agosto. Bueno, jóvenes, en todo caso, pues les agradezco mucho. Espero que haya otra oportunidad para conversar también. El tiempo es muy corto y sobre todo también insto a que acaben su proyecto de titulación, no dejen pasar el tiempo, aprovechen ahora y traten de graduarse lo más pronto posible. Y pues creo que con la mayoría fui profesor de ustedes y pues sobre todo pues un gusto haber tenido esta sesión un tanto corta y pues en todo caso si hay la oportunidad pues tendríamos otra sesión, pues por mí no habría ningún inconveniente, ya dependería de la coordinación sobre todo, ¿sí? Bueno, en todo caso les agradezco mucho por su tiempo, por su asistencia y espero sobre todo pues estén bien en sus casas, con sus familias, la salud creo que es lo más importante ante todo, ¿sí? Y pues en el caso de que nos veamos en las defensas, pues nos estaremos viendo en las defensas de proyectos, también voy a estar presente, así es que pues hacer bien esos proyectos de titulación y pues nos veríamos muy pronto en esas defensas, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Inge. Gracias por todo. Gracias a usted. Buena tarde. Igualmente. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien.